es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Hoy día nos trae un tema que en principio lo hemos discutido los dos, así que vamos a generar algún tipo de controversia, pero es animales apícolas, mamíferos invasores y sus enfermedades. Vamos a dejar que Felipe nos explique un poco este título y que además también invitarlos a que a partir de este título puedan hacer como una pequeña reflexión que puedan compartir al final, ¿ya? ¿Qué pensaron al inicio de esta charla? Y finalmente, ¿qué fue lo que conocieron respecto a estos animales apícolas? Después de conversar. Esta actividad es de dos partes, esta parte de exposición y una parte de conversatorio, ya, y de preguntas y respuestas. Así que, no sé, un aplauso para nuestro experto de la radio, Felipe. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a todos por estar acá. Día tarde calurosa, pero nada, muchas gracias también para Explorar los Ríos por entregarme esta oportunidad de compartir un poco algunas experiencias que he tenido estos últimos años trabajando con vida silvestre, particularmente en el ámbito de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Con agentes o microorganismos que causan algún tipo de enfermedad en alguna especie. Entonces, bueno, ahí está. Es el título que ya Gabriela le adelantó: animales apestosos, mamíferos invasores y sus enfermedades. Lo que me gustaría compartir con ustedes hoy son cosas que están un poco resumidas en estos tres puntos, ¿verdad? Primero que nada quiero presentarme, porque quizás gran parte de la gente acá no me conoce, y contarle un poco qué me ha motivado a hacer lo que estoy haciendo en estos días o lo que he hecho en estos últimos años. Después vamos a hablar un poquitito de qué es lo que son las especies invasoras y qué tienen que ver con el tema de las enfermedades. Y algunas historias, relatos que se desprenden un poco de mi experiencia con algunas de estas especies en los últimos años, en las investigaciones en las cuales he tenido la suerte de poder estar involucrado. Bueno, acá hay un poco sobre mí, en realidad lo resumo en algunas fotos ahí de todo tipo, tanto de trabajo como un poco más lúdicas, como esta. Pero nada, en realidad, desde que salí de la universidad, el pregrado a Chile, yo soy de la Universidad de Chile, médico veterinario, sentía que me gustaba el tema de la vida silvestre de alguna manera y quería acercarme a este ámbito. Y me costó, creo que estuve un par de años un poco perdido en el espacio ahí, como quizá a otros le ha pasado. Pero después ya me decidí a hacer un magíster en recursos naturales en la Católica, ahí en Santiago. Y ahí empecé un poco la carrera como tal, de trabajar con vida silvestre, fauna silvestre. Y ya después un poco ya en el doctorado, que tuve la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, en Florida, algunas experiencias vamos a compartir de eso. Tuve la oportunidad de meterme aún más en este ámbito, especies invasoras y su enfermedad. Después, postdoctorado acá en la Austral, desde el 2018 hasta que estoy por acá. He tenido la oportunidad de compartir con muchos colegas, algunas fotos por ahí aparecen. Ahí se nota una foto agrupada, que estamos trabajando con un zorrito ahí en un terreno que está anestesiado después de tomar muestras. También vamos a hablar un poco de eso. Colegas, investigadores, profesores con los cuales he tenido la suerte de estar involucrados. Y bueno, y también acá destaco esta foto. Ahí está mi hija Simona, está por ahí en el público. Y con nuestra perrita Ipa, a la cual adoramos y de hecho ¿cómo se llama? La adoptamos hace poquitito, hace menos de un año, el mayo del año pasado, así que ha sido parte de gran entretención y alegría para nuestra casa. Y con esto quiero decir que en realidad los perros me encantan mucho, así que soy un poco fanático de ellos. Esta foto es un poco, graciosa, quise ponerle un poco para hacer un poco algo lúdico en el tema del título. Bueno, ¿es posible lidiar con animales apestosos? Bueno, yo he creído que no, pero cuando estamos trabajando con los zorros en el norte, ahí en Coquimbo, nos topamos con este zorrillo, este chingue, que lo capturamos en nuestras trampas. Y nada, pues estaba la duda, ¿qué hacemos con él? ¿Podemos procesarlo como lo hacemos con los zorros? ¿Vamos a ser capaces de anestesiarlo, de dormirlo para tomarle muestras? Y claro, no lo arreglamos, pero bueno, mi cara dice todo, y fue una experiencia bastante especial. Pero
Este animal apestoso que llamo yo, bueno, por el olor, ¿verdad?, bastante fuerte, pero quiero recalcar ahora que el título en realidad no va para ese lado. En realidad yo quiero hablar de apestoso con una terminología un poco antigua que se utilizaba, que son animales que en realidad pueden ser transmisores, reservorios, o promover algunas pestes, como se decía antes, antiguamente, pero actualmente podemos hablar de enfermedades, ¿verdad? Animales que de alguna manera podrían ser promotores, o ser hospederos, vectores, o introducir enfermedades en el medio ambiente, de alguna forma. Es el concepto apestoso que yo quiero tratar de recalcar y por eso puse el título, digamos, un poco para aclarar esa parte. No hablo de animales que son hediondos o pestilentes o repugnantes, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, es como va por otro lado la terminología. Y bueno, el ser humano definitivamente ha sido un gran promotor de la introducción de especies invasoras. De hecho, acá hay unos cartoons, acá unas cosas que un poco ridiculizan un poco la situación, ¿verdad? Una persona que se va de camping, ¿verdad?, y lleva un montón de leña ahí para poder ahí acampar, y acá un insecto quizá invasor no pertenece al lugar y dicen, yo estoy con este estúpido, ¿verdad? Entonces va probablemente escondido por ahí en la leña y va a ser introducido de manera intencional, accidental, quién sabe, en algún lugar al cual no es nativo, digamos. O este otro ahí chiste, ¿verdad?, de conejos lagomorfos que son especies invasoras en Chile, por ejemplo, y que ahí están lidiando también con algunos extraterrestres que también lo son, ¿verdad? Entonces, una especie invasora, como por definición, son especies que típicamente el ser humano tiene un gran rol, ¿verdad? Son transportadas, movidas por el ser humano, e introducidas en lugares donde no pertenecen o no pertenecían originalmente. Entonces son capaces de alguna manera ser trasladadas a ese lugar, establecer poblaciones, si son exitosas en este proceso, pueden expandirse de manera autónoma. Y esto es lo que también es relevante, que un poco le da el carácter de invasor, que pueden causar serios impactos sobre la especie nativa y sobre el ecosistema en general, ¿ya? O sobre la biodiversidad a grandes rasgos. Entonces, y en algunos casos también se puede sumar esta definición, que en realidad definición hay bastante de esto, decir que muchas veces llegan a un lugar nuevo, donde no son originarias, y no tienen competidores o depredadores naturales. Entonces, es más fácil aún que se establezcan y puedan impactar sobre los medio ambientes. Entonces, algo que ya había dicho, bueno, invasiones biológicas o la especie invasora, si queremos llamarla así, generan pérdidas de biodiversidad y degradación del medio ambiente, en términos súper gruesos, digamos. Y lo que me mueve a mí en mis temáticas de investigación y lo que queremos conversar hoy es que, bueno, son capaces de diseminar enfermedades en los ecosistemas nativos. Ejemplos, hay millones y millones para contar, pero acá tenemos el caso de la rana norteamericana, la rana toro norteamericana, que alguna fue introducida en Brasil por temas para su crianza, ¿verdad?, para el consumo humano, pero tenía consigo algunos, en este caso, agentes de enfermedad, como el hongo Chytridium, si algunos lo han escuchado hablar, que es un hongo que afecta a los anfibios y ha diezmado las poblaciones de anfibios en distintos rincones del mundo, particularmente en Latinoamérica, en lo que es Centroamérica. Se han reportado extinciones masivas de anfibios producto de este hongo. Y otro ejemplo aquí también interesante de mencionar, no tan conocido como el hongo quizás, pero bueno, es más general, este antílope que ustedes quizás lo han visto, el nilgai, el antílope nilgai, que fue introducido en Texas, en Estados Unidos, probablemente para cacería, ¿verdad?, para satisfacer un poco esa demanda, y ha sido capaz también de transportar algunas ectoparásitos o garrapatas o ácaros como este, que son capaces a su vez de ser reservorios o transmitir algunas enfermedades o agentes infecciosos que podrían incluso afectar al ser humano, la llamada zoonosis, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de los muchos de los que podemos conversar esta tarde, pero para ilustrar de alguna manera. Y entrando un poco de lleno a lo que converso hoy día y lo que un poco ha llenado un poco mi línea de investigación y mi experiencia son los mamíferos invasores en particular. Y podemos ver que son mamíferos que pueden estar de alguna manera interactuando directa o indirectamente con otras especies, tanto domésticas como silvestres. Por ejemplo, acá está una foto de área de estudio que tenía, en la cual estuve yo en Florida, Estados Unidos. Este es un predio ganadero, un rancho ganadero, ahí está el ganado vacuno. ¿Y qué son estos? Bueno, son jabalíes. Jabalíes, acá hay otro grande, acá hay unos más pequeños, que están interactuando de manera, diría, bastante estrecha con el ganado bovino. Hay un bebedero ahí, o comedero más bien, y podemos ver que esas interacciones se suelen dar. Esto en España, por ejemplo, tenemos acá estos cámaras trampas, son imágenes de cámaras trampas, son las que no los conocen o han escuchado hablar, son cámaras fotográficas que se ponen en el terreno
Y con sensor de movimiento nos permiten captar especies, animales, incluso seres humanos, lógicamente. Todo lo que se mueva va a ser captado por la cámara. Y puede captar estas imágenes bastante buenas, digitales. Y tenemos un jabalí acá y poquitos minutos después, diría yo, o creo que eran como 15 minutos después, aparece un cerdo doméstico. Entonces ahí tenemos un ejemplo de interacciones indirectas, ciertamente, que especies que están compartiendo o co-ocurriendo en el mismo hábitat, pero que pueden estar eventualmente interactuando y favoreciendo el salto de patógenos de un lado para otro, o de enfermedades, ¿verdad? Este es el caso de otro ejemplo, ahí son dingos, esto en Australia, ¿verdad? Una área silvestre protegida donde los dingos, que es un cánido silvestre allá, nativo ahí de Australia, utiliza senderos para movilizarse. Hay una hembra con cachorro. Y esos mismos senderos, no el mismo, pero son dentro del mismo parque, también son utilizados por perros domésticos, de manera supervisada, ya sea con el dueño que están paseando en el parque o incluso de manera libre. Y bueno, un poco también haciendo hincapié en algunos roles que aún falta mucho por estudiar sobre esto, pero algunas hipótesis o ideas que se nos generan en nuestras cabezas de cómo podría ser que una especie invasora podría estar favoreciendo el contacto a la vez de manera probablemente directa o indirecta con otras especies invasoras. Por ejemplo, en este caso el bisón. Ya hay trabajos que han reportado y se ha visto también algo, avistamientos anecdóticos, ciertamente, cómo el bisón puede estar interactuando con perros, ¿verdad? Acá en el sur de Chile se ve y se reporta todo el tiempo, peleas literales entre bisones y perros, o los perros agreden a los bisones, y etcétera, etcétera, o los mismos bisones pueden estar interactuando con roedores, tanto nativos como a la vez invasores, a través de la dieta, porque son muy buenos dentro de la dieta el bisón, los roedores son bastante importantes. Y toda esta interacción directa, más directa entre el bisón, por ejemplo, y esta especie, de alguna manera podría indirectamente, ¿verdad?, estar afectando potencialmente a otra especie. ¿A través de qué? A través de la transmisión de algunas enfermedades o agentes infecciosos, como los que indico acá, son el distemper canino, por ejemplo, esa es la fotita que aparece acá, que no está muy buena, pero leptospira, que es una bacteria, por ejemplo. Entonces se ha hipotetizado como una especie invasora como el bisón podría actuar como un hospedero puente, se le llama, ¿verdad?, haciendo un real puente entre estas especies y otras especies nativas como el huillín, por ejemplo. Es algo que no está todavía comprobado ciertamente, pero hay algunos trabajos que ya apuntan a dar alguna evidencia al respecto, así que interesante de considerar. Ahora entrando a las historias y relatos que yo les adelanté un poco y contar un poco algunas experiencias que he tenido. Vamos a partir con esta historia que le puse el jabalí pseudorrabioso. El pseudorrabioso es porque, bueno, la enfermedad con la cual yo estuve lidiando allá se llama pseudorrabia o enfermedad Ojeski, que es una enfermedad que es causada por un virus herpes y puede generar bastantes consecuencias bastante negativas en el ganado doméstico, particularmente en los rebaños de cerdo doméstico. El asunto es que los jabalíes y los mismos cerdos son reservorios naturales de esta enfermedad y de este patógeno, y quiere decir que son capaces de mantener esta enfermedad dentro de sus poblaciones y de esa manera transmitirla a otras especies. O entre ellos mismos, por supuesto, entre específico, entre individuos de la misma especie. Y de ahí voy a volver a la pseudorrabia, pero ¿por qué pongo esta imagen acá? No son triviales, definitivamente hay mucho, bueno, en el caso del cerdo doméstico, se ha visto que los chanchitos pequeños se ven muy afectados por esta enfermedad, pueden morir a los pocos días de contraerla, con signología respiratoria, neurológica, particularmente respiratoria bastante severa, con enfermedad respiratoria. Pero también al afectar a otras especies, por ejemplo, que de alguna manera tienen contacto los jabalíes, por ejemplo, este es el puma, o Pantera de Florida, que es una subespecie de puma que está en Florida, que se ha reportado depredación del puma sobre el jabalí, y después vamos a mostrar algunos datos de eso, puede verse afectado también por esta enfermedad. Está el caso de los perros de cacería, ¿verdad?, que están en contacto súper estrecho con jabalíes. También se han reportado muertes producto de contraer esta enfermedad. O sea, literalmente el que un carnívoro, un perro, un oso negro, por ejemplo, un lobo o un mapache, tengan contacto con este virus, pueden pasar un curso de 2 o 3 días y el animal ya no existe, digamos. O sea, literalmente es un curso súper agudo con una enfermedad nerviosa, afecta el cerebro y todo el asunto y no hay mucho más que hacer. Voy a contar la historia un poco desde el punto de vista de Estados Unidos, porque allá como tuve la oportunidad de trabajar con esta especie, y después vamos a revisitar un poco lo que podría estar ocurriendo acá en Chile, o lo que ya se sabe, que es mucho menos, en verdad, lo que sabemos en Chile que lo que ya se sabe allá. ¿Y por qué? Porque la historia de esta especie es un poquito más antigua, por decirlo así, ¿no? O sea, una vez que desde el inicio del 1500 fue que llegaron los primeros cerdos domésticos a Florida, entraron por acá, por esta península, esto es cerca de una ciudad que se llama
Bueno, está Tampa, Sarasota un poco más al norte, y Fort Myers, otra que está por acá. Esta es la costa oeste de Florida, el Golfo de México, si algunos conocen. Entonces llegaron los españoles en 1500 con Hernando de Soto, traían animales consigo, y animales que particularmente no estaban muy confinados, que digamos, probablemente acompañaban a todos estos conquistadores en su travesía, donde iban ocupando distintos terrenos. Y los animales, dicen los escritos, historias que obviamente se iban perdiendo, no, de manera que de alguna manera se empezaban como a silvestrar, por decirlo así, ya no estaban tan dependientes del ser humano, sino que se escapaban y se iban a cualquier lado. Y ya en 1900 se estima que ya empezó a expandirse, ya cuando se han silvestrado estos cerdos, con el pasar de la centuria, ya se empiezan a silvestrar y empiezan a aparecer más rasgos como de lo que uno pensaría que es lo que es un jabalí, ¿verdad? Es la misma especie, pero últimamente son otros los rasgos mucho más distintivos que podemos después ver en otras fotos de lo que representa un jabalí. Entonces empieza a expandirse en la península de Florida, y ya en 1940 ya se empieza como a entender el jabalí como una especie de cacería, ¿verdad? La gente, después vamos a conversar de eso, la cultura de cacería en Estados Unidos es muy fuerte, es parte de la cultura norteamericana. Entonces estos animales empiezan a literalmente ser traslocados quiere decir que son movidos de un lado a otro. Estos son algunos puntos que se reportan donde animales que están haciendo, por ejemplo, un problema en alguna área silvestre protegida por los daños que pueden estar generando, son trasladados a otra área y probablemente van a dejar los mismos destrozos que dejaron antes, pero un poco ese es lo que se hizo y probablemente se sigue haciendo. Después lo que pasó en 1970 es que teníamos todos estos jabalíes, estos cerdos domésticos que después se silvestraron, se hicieron ferales, lo que le llaman los cerdos ferales, ¿verdad? Después llegaron introducciones de jabalíes más puros desde el punto de vista de la genética, que eran jabalíes traídos desde Europa para cacería también. Entonces todas estas estrellas acá indican algunos lugares que se sabe que jabalí eurasiático, más puro, que quizá algunos de ustedes conocen por foto, más grande, más robusto, mucho más cabezón, ¿verdad? Típicos pelos bien erizados en el lomo, son estos animales que fueron introducidos ahí en Florida y en otros lugares también del país norteamericano. Y de hecho, acá se puede ver cómo esta cosa ha progresado en Estados Unidos. Es un registro del USDA, que es el Departamento de Agricultura norteamericano, y se ve que desde el 82, todo lo que está desde el mapa obviamente, y acá está todo lo que está en púrpura, es como el lugar donde está reportada la presencia de jabalí. Entonces se ve que el 82, Florida y Texas está acá, Florida, son de los estados que predominan en cuanto a abundancia de jabalí. Imagínense, después del 82 nos vemos al 2004, esto ya se explotó la cosa, ¿verdad? Definitivamente empezó la especie a expandirse hacia el norte. Acá ya mucho más agresivo esa expansión en 2016, 2017 ya no tan rápido, pero también vemos esa expansión. Y ya ahí empieza a verse algo más de expansión, pero un poco más contenida, porque bueno, hay lugares que probablemente uno ve acá entre el 2020 y 2021, hay lugares que desde el 2020 está reportada la presencia de jabalí. Aquí cerca de California, por ejemplo, pero después ya vemos que no hay morado ahí. Probablemente hicieron de alguna manera algunas como iniciativas de poder erradicar o no sé erradicar, por lo menos controlar las poblaciones en esos sectores, porque la erradicación como tal es algo, diría que bastante difícil de poder lograr. Y el ser humano como motor de invasión, que es lo que ya lo adelantamos, ¿verdad? O sea, bueno, en Estados Unidos, vuelvo al tema, el tema del jabalí, el jabalí como especie de cacería, como símbolo, es muy, muy popular. Esto queda reflejado por esta es la mascota de la Universidad de Arkansas, de los Arkansas Razorbacks. Se llama Razorbacks porque en inglés Razorback significa estos animales que tienen aquí el lomo, como dije antes, como el pelo bien erizado, ¿verdad? Estas características de los jabalíes adultos, sobre todo machos. Y claro, la cultura de cacería es notable, es muy notoria, y son fotos que chocan probablemente, y esto yo lo vi ahí allá y se ve. Familias que van a cazar, ¿verdad? Completa, literalmente, y estos niños ahí portando un arma. La cultura del arma, como ustedes saben, o algunos sabrán, es muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, existe esa cultura muy fuerte del jabalí como una especie de cacería, es parte del hobby, es parte del diario vivir muchas veces la gente de la zona rural y todo eso. Y el contacto con perros, como algo adelantamos antes, perros de cacería también es algo que se puede dar de manera frecuente y favorecer la transmisión de enfermedades. Y están estas granjas también, que son granjas donde se dejan los jabalíes de manera transitoria para cuando son un problema en un lugar, se trasladan a estos lugares transitoriamente para ver dónde se puede relocalizar eventualmente, pero ahí probablemente en el camino
entre que los llevan o entre que los sacan, o en el mismo lugar pueden estar escapándose muy probablemente y estar siendo un nuevo foco de invasión. Y en términos más de la ecología o de los hábitos del jabalí, es súper generalista de hábitat, es muy adaptable a distintas condiciones, pero ciertamente le gustan mucho los lugares con agua. O sea, son animales que no tienen glándulas sudoríparas, no pueden sudar de manera natural, entonces requieren hidratarse estando en acceso permanente a cursos de agua, humedales, ríos, etc. Le gustan los lugares boscosos, con mucha cobertura, también lugares que son más abiertos quizás, estos bosques de pino, hay el pino nativo allá en Florida, y particularmente esto que también vemos acá en Chile, ¿verdad? O sea, el tema de los literalmente destrozan y arrasan con todo lo que sean cultivos, ¿verdad? De maíz, papa o otro tipo de vegetales. Y son lugares donde el subsidio de alimentos por parte del ser humano no les viene nada mal. Entonces también aprovechan mucho de este tipo de hábitat un poco más asociado al ser humano. Y bueno, el tema de la pseudorrabia, algo adelanté, ese virus, ¿verdad? Que es transmisible a través de la mordedura de estos animales, por las secreciones nasales, también secreciones de la saliva, secreciones salivales, también puede transmitirse mordidas, ¿verdad? Contacto muy estrecho entre individuos, por ejemplo, en el mismo grupo, si hay una madre que anda con su piara de cría, se puede mucho propiciar la transmisión de esta enfermedad. También por vía venérea, ¿verdad? Transmisión sexual, derechamente también es una forma en que puede transmitirse el virus entre jabalíes. Y la otra cosa interesante de este virus, como algunos otros herpesvirus que afectan al ser humano, por ejemplo, que puede ser latencia, que eso quiere decir que, por ejemplo, el animal se infecta, toma el virus del ambiente o de algún otro animal infectado, genera infección, está eliminando el virus por un tiempo, pero después de un tiempo deja de eliminarlo. ¿Por qué? Porque el virus se va a esconder literalmente al sistema nervioso, cerca del cerebro por ahí, algún ganglio por ahí, y puede estar de por vida infectado. Pero una infección latente quiere decir que no está necesariamente liberando el virus o infectando a otro jabalí o otras especies. Pero basta con que haya un efecto estresante, como puede ser la misma cacería, por ejemplo, y puede volver a activarse este patógeno, este virus, y volverse a ser reeliminado al medio ambiente. Esas son las particularidades que tiene este virus. Y una cosa que se hipotetiza también, que podría ser que la transmisión se dé de esta manera, vía oral, por ejemplo, carnívoros que se alimentan de carcasa o animales muertos, jabalíes muertos, podría representar otra fuente de potencial salto de este patógeno, ¿verdad?, a otras especies, por las consecuencias que ya algo conversamos antes. ¿Y qué es lo que hicimos en Estados Unidos? Bueno, aquí está el mapa de Florida. Lo que más conocemos nosotros acá en Chile, acá está Disney, está Orlando, por ejemplo, y por acá está Miami Beach, ¿verdad? Un poco para que un poco vean, estos puntos negros son lugares donde muestramos los jabalíes. Entonces, el tamaño más chico, más grande, implica simplemente círculos más grandes, tenemos más cantidad de jabalíes muestrados, que puede ir entre 40 a 60 individuos, y más chiquititos entre 1 a 15 individuos, pero son lugares que particularmente se constituyeron en lugares de cacería, cotos de caza o áreas silvestres protegidas, donde la captura y cacería del jabalí se suele realizar bajo ciertas temporadas del año. Entonces nosotros lo que hicimos, tomamos muestras biológicas, muestras de jabalíes, particularmente sangre, algunas muestras también de la nariz, también las secreciones nasales nos interesaban, también genitales, para poder ver si podíamos ser capaces de identificar el virus de la pseudorrabia, tanto a nivel de la sangre, ver un poco si hay anticuerpos o defensa, algún tipo de defensa inmunológica que al jabalí lo protegiera de la enfermedad, como también ver si con técnicas de PCR, como las que se utilizan con el COVID, por ejemplo, si podemos detectar la presencia del virus. ¿Y qué encontramos? Bueno, este fue el primer estudio en Estados Unidos, al menos, que lidió un poco con el tema de hacer PCR o QPCR convencional o cuantitativo, PCR un poquito más sensible, para detectar el ADN de este virus en distintas muestras animales o biológicas, particularmente el jabalí. Antes se habían hecho muchos estudios para poder ver anticuerpos contra el virus, pero no se había reportado esto. Y vimos que alrededor de un 7% de los jabalíes mostraron evidencia de tener el virus de la pseudorrabia en alguna de las muestras que nosotros colectamos, ¿ya? 38 jabalíes de 549. Este fue un número interesante el que logramos de alguna manera muestrar, el número total de animales, y de eso el 7% aproximadamente resultó estar potencialmente infectado. Entonces, y estos círculos de acá, normalmente en el mapa de Florida, muestran, bueno, simplemente lugares, cómo fue variando un poco esa como porcentaje o frecuencia de infección por pseudorrabia. Círculos más grandes
de color celeste, ¿verdad? Son lugares donde había mayor probabilidad de infecciones de esos animales versus los más pequeños, menor probabilidad. Otras cosas que también un poco vimos, verse como el movimiento de los animales. Aquí quiero aclarar que no es que hayamos de alguna manera monitoreado cómo los animales se movían como tal, digamos, simplemente hicimos algunas técnicas de laboratorio que son marcadores moleculares que nos permiten de alguna manera identificar los animales como una especie de huella digital. Esos marcadores nos permiten identificar a cada individuo y ver qué grado de parentesco, qué grado de relación genética puede existir entre estos individuos, si son de la misma población o distintas poblaciones. Entonces, de esa manera nos permitían de alguna manera hacer algún tipo de idea, después voy a mostrar un mapa sobre eso, de cuál podría ser la forma en que estos animales pueden estar moviéndose, ya sea de manera natural o ayudado por el ser humano. Y ver también cómo el paisaje, como estos tipos de hábitats que ya les había mostrado, podía estar favoreciendo la exposición o el riesgo de infectarse o de adquirir el virus, ¿verdad? Entonces imaginemos, por ejemplo, tenemos un paisaje súper heterogéneo ahí, ¿verdad? Tenemos estos jabalíes ahí que están, una población, ¿verdad? Jabalíes, y hay uno que está infectado, que está ahí con esta como puntita, pensamos que está infectado, entonces podría estar exponiendo al resto, ¿verdad?, a esta enfermedad. Y si tenemos otra población que quizás no está infectada y movemos al infectado para allá, ¿cómo lo movemos? Que él se mueva solo de manera natural, o que el ser humano de alguna manera tenga algo que ver con esto en el transporte, podríamos estar favoreciendo efectivamente que más animales o de otras poblaciones puedan adquirir la enfermedad, o el virus en particular. Y lo que mencioné antes, si tenemos individuos que están compartiendo de alguna manera espacios en común, como por ejemplo humedales, recursos hídricos, y estar ahí pasando el día literalmente, pueden estar en mayor contacto físico, más cercanos unos con otros, e infectarse, ¿verdad? Exponerse a todo tipo de virus, de enfermedades, y particularmente la pseudorrabia. Y así como también compartiendo en lugares donde los recursos son bastante generosos, ¿verdad? Solamente porque las probabilidades de contacto son mayores, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos en la otra parte del estudio? Bueno, algo que les adelanté, o sea, estas técnicas moleculares, estos marcadores, estas como identificación de individuos que logramos con todos estos marcadores moleculares nos permitieron decir, ok, bueno, de todos estos sitios donde logramos mostrar distintas generaciones que se van generando de jabalíes, mayor parentesco genético de alguna manera, ¿okay? Eso es un poco lo que de alguna manera encontramos, que de alguna manera el movimiento que nosotros logramos predecir a partir de técnicas moleculares, vimos también que eso podría estar favoreciendo la exposición a pseudorrabia, ¿okay? Y también vimos que animales que, haciendo una caracterización un poco del tipo de hábitat alrededor de los lugares donde capturamos los animales, vimos que animales que están más asociados a lugares abiertos, de bosque abierto, de pino, y también asociados a este tipo de hábitat más productivo, digamos, de carácter agrícola, por ejemplo, son animales que también tendrían que estar más expuestos al virus de la pseudorrabia, con más riesgo de infectarse o de enfermarse, y quizás un poco ahí sale toda la hipótesis de que probablemente hay más recursos, entonces se concentran más los animales ahí, tienen más probabilidad de contacto directo y últimamente de adquirir el virus, ¿okay? Por lo tanto, bueno, como conclusión de esta experiencia, fue el primer reporte de infección de pseudorrabia en Florida y Estados Unidos, como algo mencioné. Y esta es una estimación súper así, bien al aire, digamos, pero estoy pensando que son como, reportados en Estados Unidos y en Florida son como, para esos entonces eran como 2 millones de jabalíes. Lo que se estimaría que estarían habitando el estado de Florida, probablemente son muchos más. Entonces, si uno pensara en un 7% de ese potencial número o poblacional, digamos, podríamos decir que podríamos estar enfrentándonos a esta cantidad de jabalíes potencialmente infectados. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esto? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito de aquello. Y que lo que dije antes, que de alguna manera el movimiento que nosotros logramos hipotetizar o predecir y el tipo de hábitat podrían influir en el riesgo de exponerse a la enfermedad. ¿Y por qué es importante que el jabalí esté eliminando el virus de la pseudorrabia, este herpesvirus al ambiente? Lo que habíamos conversado, o sea, hay especies que tienen contacto muy, muy directo a través de la depredación, por ejemplo, como el puma o la pantera de Florida, que es llamada allá, y se ve reflejado en algunos eventos de muerte. No se sabía por qué se estaban muriendo los pumas. Ya, por ejemplo, en 2003 se habló de 6 pumas muertos en cercanía a Coto de Caza, donde había jabalí, allá en Florida. Entre paréntesis, bueno, el puma vive el hábitat o ecosistema, por favor, donde suele habitar son los Everglades, que es una zona que se encuentra acá en el sur, en la punta sur del estado de Florida, llena de pantanos. Yo nunca estuve ahí, no tuve la suerte, pero
maravilloso probablemente con las fotos que he visto. Pero ahí está el puma, ahí están las poblaciones, son como no más de 200 individuos, probablemente menos los que están reportados en el estado, o sea, una especie en peligro extremadamente crítico de conservación. Y después tuve la oportunidad de participar gracias a los resultados que obtuvimos con los jabalíes, los colegas que estaban trabajando por años y años con esta especie, lograron efectivamente identificar el virus en algunos animales que no se sabía por qué habían muerto, algunos pumas que no se sabía por qué habían muerto. Eran encontrados muertos y muchos de ellos, gran parte de ellos tienen collares. Son estos collares que se les colocan esta agencia de investigación en Florida para poder, digamos, registrar el movimiento, dónde se están moviendo los pumas, qué tipo de hábitat están utilizando, etc. Entonces era fácilmente identificable. Entonces, pumas muertos de manera con causa desconocida, ¿qué está pasando? Ok, se encontraron, si mal no recuerdo, como 10 individuos con confirmación positiva de pseudorrabia, en algunos de los tejidos que fueron, o algunas de las muestras biológicas que fueron analizadas. Y este gráfico es muy interesante de decir, bueno, esto que está en rojo representaría un poco el porcentaje de animales que estarían afectados por este virus, y estos otros colorcitos que están acá también son otras enfermedades como la leucemia felina y otras enfermedades, potencialmente o muy probablemente por contacto con gato doméstico. Y si uno ve el total de esta barra como en global, está como tercera causa de muerte. Si uno ve, la principal causa de muerte del puma es la agresión intraespecífica, machos que están peleando por territorio y pueden morir por esa causa. La segunda causa de muerte, en este gráfico, están lo que son las colisiones por vehículos. O sea, Florida está literalmente partida por todos lados por múltiples carreteras, entonces ahí es la manera en que muchos de los pumas pueden fallecer. Y tercera causa, las enfermedades infecciosas, donde la pseudorrabia aparentemente tiene un rol importante. ¿Y qué pasa con Chile? Bueno, hablé harto de Estados Unidos ya, pero Chile, bueno, algunas de estas imágenes son familiares quizás para algunos, son registros súper recientes del año pasado, recién pasado. Esto no es que esté ocurriendo recién ahora, pero quizás con más frecuencia tenemos que acostumbrarnos a que especies como invasoras como el jabalí se están cada vez más acostumbrando al ser humano, a lugares habitados por las personas, a sectores más rurales como este, entre Futrón y Guifén, que fueron registrados por ahí si no me equivoco, fue como en junio del año pasado. Esto es una zona más cercana a la ciudad, en Valdivia, en Cachilla, también. Alguien que envió esta foto de estos jabalíes por acá, esto en Coñaripe también, y esto acá en el bosque, ahí donde vivo yo, de hecho, que fue registrado este jabalí en marzo del año pasado. ¿Cuál es el origen de esos animales? Se especula harto, se decía en las redes sociales que, bueno, animales que algunos de estos escaparon, que alguien los tenía de mascota por ahí o en sus casas, o quizás quiere hacer un asado, no sé qué onda, pero y se escaparon literalmente, pero otros tanto no tenemos idea de verdad qué puede estar pasando. Pero un poco para reflejar la idea o demostrar que, bueno, ya este tema ya no es nuevo, ya empieza a ser cada vez más frecuente, que estas especies las podemos empezar a ver con mayor frecuencia, sobre todo muy cercanos acá a zonas urbanizadas. Entonces, acá en el país, en Chile, podemos decir que ahí se podría estar ocurriendo muy probablemente una progresiva expansión de la especie, ¿ya? Y con potencial impacto en lo que es la biodiversidad, en otras especies de animales, plantas, insectos, incluso hongos, que son depredados por esta especie, también la destrucción de los campos agrícolas y potencialmente también afectar al ganado, ¿ya? Competencia por recursos y transmisión de enfermedades. Aquí voy a ahondar un poco más en esto. Esta es una foto de otro trabajo que estuvimos participando cercano a Hualbuta, que cámaras trampas que están dirigidas para carnívoros silvestres tuvieron una detectabilidad no menor de jabalí, un lugar que antes no habían reportes, por lo menos confirmados de la especie. Esto fue el 2018, esta es la foto, me equivoco, claro, 2018, 2019, fue publicada ese trabajo en 2020. Y este es un mapa interesante de otros investigadores del 2015 que un poco tratan de reflejar cómo históricamente puede estar ocurriendo esto, o ha ocurrido la expansión del jabalí en Chile. Entonces, se habla que entre el 50 y el 90 fue el periodo donde empezaron las primeras introducciones del jabalí, particularmente por migración natural desde Argentina. Todas estas flechas negritas que están acá, no importa tanto que no se vean los años, pero por lo menos saben que en este rango de tiempo, flechas negritas que indican cómo los jabalíes, puntos donde los jabalíes podrían haber entrado desde Argentina a nuestro país. Y los puntos blancos son lugares donde fueron de alguna manera exitosamente introducidos por cotos de caza, criaderos, etc. Y después, entre el 90 y el 2013, estos puntos blancos empezaron a aumentar. Tenemos puntos que antes no teníamos, acá en la zona costera de los lagos, tenemos uno acá en los ríos,
una llamada arriba, que vendría a ser la región de O'Higgins, por ejemplo, y los puntos negros que lo que hacen es indicar lugares donde habría sido de alguna manera mantenido en criadero o cosas por el estilo, pero que la introducción no fue exitosa, digamos, no se supone que no se habrían expandido más. Entonces, en suma, si uno contara todos estos puntitos y todas las áreas grises, que es donde se sabe que está confirmada la presencia, podríamos hablar que desde básicamente la región de O'Higgins hasta Aysén es la distribución como gruesa de esta especie, ¿verdad? Y no me cabe duda que probablemente el día de hoy, pues esto es 2015, imagínense, al día de hoy esta área gris definitivamente son más expandidas. O sea, sabemos que los jabalíes están en la zona costera en Chile, en la región de los ríos tenemos reportes. Estos jabalíes de acá en la Hualbuta, estamos hablando de zona de la cordillera de la costa, en la región del Biobío, que sería acá, y la Araucanía, casi en el límite, ¿verdad? Y entonces es un tema que está avanzando de manera progresiva. Y aquí, haciendo hincapié nuevamente en este trabajo cercano a Hualbuta, el Parque Nacional de Hualbuta es bien conocido porque es un área súper turística, hay especies que están en categorías de conservación bastante relevantes, vulnerables o críticamente en peligro, muchas de estas, entre mamíferos, anfibios, reptiles y varias especies. ¿Y qué pasa acá? Nosotros tomamos estas fotos que la adelanté antes, fotos de jabalíes, en estas localidades que se llaman Troncoal Alto y Los Alpes. Imagínense acá, Los Alpes está aproximadamente, no sé, quizás menos de 5 kilómetros de distancia del límite norte del parque, y ahí logramos detectar la presencia de jabalí, y en Troncoal Alto también, que eso está un poco más lejos, pero bueno, son probablemente 20, no más de 30 kilómetros, que probablemente un jabalí adulto en un día puede recorrer fácilmente. Y lo interesante es conectar esto con el trabajo que hicieron los otros investigadores en el mapa que les mostré acá, y este punto blanquito que está acá, ¿verdad?, en los ríos, es que, bueno, ese punto blanquito es este punto que está acá, que hay un reporte de una liberación de jabalíes desde un criadero en 2008. Entonces la gran pregunta es, bueno, puede ser que a lo mejor estos jabalíes que se escaparon hayan empezado a colonizar todo este sector, y lo que estamos viendo en las cámaras varios años después sea un poco el reflejo de esto, no lo sabemos. Faltan estudios un poco para corroborar aquello, pero sea cual sea el origen de estos animales, ya sea que hayan venido desde la cordillera de los Andes o de la costa o quién sabe, ya están establecidos. O sea, y podemos ver que hay jabalíes bien puros, bien como tipo euroasiático. ¿Se acuerdan que les mostré una foto? Hay otros que son bastante diversos en cuanto a su pelaje y coloración. Sospecho que puede haber algo de hibridación ahí, o de mezcla con otros cerdos domésticos, quizás también sean silvestrados, probablemente o se han escapado de las casas. Puede ser, particularmente por este tipo, esta apariencia, esta coloración del pelaje. Y aquí tenemos el tema de las osaduras, que son cuando los jabalíes van a los campos, ¿verdad? Y básicamente revuelven la tierra y la hacen pedazos, campos agrícolas, humedales, áreas silvestres protegidas, y puede ser bastante nocivos para la estabilidad del suelo, generando erosión y afectando a otras especies. Y otras cosas que también estamos empezando a estudiar, algo muy preliminar, también tuve la oportunidad de participar, poder ver cuál es el potencial rol de los jabalíes, bueno, como hospederos de algunos patógenos o agentes infecciosos o enfermedades en el país. Y particularmente en los ríos vimos que algunos jabalíes fueron positivos a una bacteria que es la que genera la tuberculosis bovina, se llama Mycobacterium bovis. Aquí hay una foto de esa bacteria. Y eso no dice mucho, en realidad eran como 10 animales y es un tamaño bastante pequeño, como para decir mucho, pero puede abrir una gran interrogante y decir, ok, el jabalí podría ser reservorio de este tipo de patógenos, de estas enfermedades. ¿Cuál es el riesgo que representa para el ganado doméstico en la región? Estas son fotos de CONAF en la Aysén, donde también un poco podemos de alguna manera hipotetizar cuál sería el potencial riesgo de jabalí con especies con categoría de conservación como el huemul, ¿verdad? Una especie emblemática de Patagonia. En una cámara trampa aparece un jabalí y unos cuantos días después, aparece un huemul, utilizando el mismo punto de cámara trampa o pasando por el mismo punto de cámara trampa. Volvemos a las interacciones indirectas, ¿verdad? Y de alguna manera puede abrir una interrogante de cómo pueden estar los patógenos siendo transmitidos. Ahora, pasando a la otra historia que tengo para contar, que también está involucrado, le puse el perro y el zorro, ¿verdad? Nos pusimos a estudiar las interacciones entre perro y zorro en el norte de Chile, en Coquimbo. Y bueno, el perro no es ningún misterio, es un carnívoro cosmopolita, está en todo el mundo, carnívoro más abundante a nivel mundial.
mundial, un gran compañero, por cierto, ¿verdad? A todos los que son amantes de los perros ya lo saben, incluyendo a mí. Sin embargo, cuando ocurren situaciones en que quizás los perros no son supervisados apropiadamente, están malnutridos, no hay un manejo veterinario apropiado, o derechamente la tenencia responsable no se está cumpliendo de alguna forma, puede ser que el perro pueda estar generando algún tipo de riesgo para alguna especie en peligro de conservación o también afectando lo que es el estatus sanitario, tanto animal e incluso del ser humano. Acá, por ejemplo, tenemos fotos de perros que pueden estar eventualmente, cuando no son supervisados y cuidados propiamente, depredando sobre aves silvestres o, en este caso, acosando a mamíferos nativos. Y en este caso, una foto de un zorro con sinología muy probablemente sarna, ¿verdad? Que es una de las enfermedades más comunes de los zorros que se han reportado actualmente, y probablemente sean los perros los que están involucrados al tener contacto con los zorros en lugares donde ellos confluyen y comparten hábitat. Y efectivamente existen patógenos que son de origen canino, que hay reportes que han afectado a muchos carnívoros silvestres en el mundo y potencialmente poniendo en riesgo la conservación de estas especies. Acá esta foto representa casos reales. Esto ocurrió en Chile, fue el 2004. Fue un brote de distemper canino que existía en la región de Coquimbo, cercanía del Parque Fray Jorge, entre Tongoy y Parque Fray Jorge, en esa área, en donde se afectaron particularmente zorronchilla, también culpeo, que se encontraron que habían estado expuestos y efectivamente infectados con distemper canino, ¿ya? Entonces, enfermedad con el distemper canino, que es una enfermedad que, bueno, genera sinología respiratoria y puede afectar el sistema nervioso, neurológico de los animales y con consecuencias fatales, particularmente en el caso de la fauna silvestre. Es un tema que requiere mayores estudios y que, por lo menos en esta zona, ya hay investigadores que empezaron a trabajar hace muchos años atrás y nosotros hemos tratado un poco de continuar esa línea en años recientes. Y también está el parvovirus canino, que es esta enfermedad que genera típica desórdenes gastrointestinales, ¿verdad? Con diarrea con sangre, ¿verdad? El animal puede empeorar su condición rápidamente producto de la deshidratación, las principales tecnologías, y también se ha visto casos en fauna silvestre, particularmente en carnívoros. Bueno, hicimos la región de Coquimbo. Bueno, acá nosotros establecimos estos como contornos que se ven acá medio extraños, acá como polígonos, por decirlo así, son lugares que nosotros escogimos como área de estudio. Esto particularmente que está en verdecito ahí, el Parque Fray Jorge. Esto que está más alargado acá representa una hacienda ganadera. Y esto, esta hacienda está entre Tongoy y el Parque Fray Jorge, está como en la mitad, ¿verdad? Ahí en esa parte se ve la zona costera de Coquimbo, el mapa que está allá a la izquierda. Y ese polígono más raro aún que se ve ahí, este es un sector que escogimos nosotros cercano a Guanaquero y Tongoy, zonas pobladas, y zonas que también eran suburbios de Guanaquero y Tongoy, que son todas estas zonas grises. Y todos esos puntitos representan lugares donde pusimos cámaras trampa. ¿Recuerdan que hablé de las cámaras trampa? Adelanté algo sobre eso. Entonces queríamos tomar fotografías de perros y zorros que estuvieran de alguna manera co-utilizando o cohabitando los mismos espacios. Ahí estoy yo instalando la cámara trampa, está Gerardo Acosta, un colega, profe de la facultad, que también nos acompaña en alguna oportunidad, y hay un montón de gente que participó de esto, por supuesto. Fue una tarea titánica, diría yo. Son 60 cámaras trampas que fueron instaladas en cada punto. No es que haya sido instalado al mismo tiempo, pero se iban rotando. Se instalaban a cada un mes, después al siguiente mes íbamos para acá y después para acá. Y eso se repetía cada primavera, cada verano, por 2 años seguidos. Entonces fue una tarea bastante ardua, pero con resultados bien interesantes. ¿Y qué encontramos? Bueno, fotos bien curiosas y ya digo, bonitas también. Que traté de elegir acá el material que teníamos. Acá un zorrito pulpeo en el Fray Jorge, mirando a la cámara. Acá uno ahí bastante marcando territorio ahí, levantando la pata. Esta foto me parece espectacular también a mí, un zorrito que capturamos en la nube, mirando hacia el horizonte literalmente. Esta es toda la camanchaca que cae ahí en el Fray Jorge. Si alguno lo conoce, el parque, bueno, a cierta hora del día empieza a caer mucha camanchaca ahí desde el océano, y empieza ya a cubrir todo el cordón montañoso ahí de ese sector. Y acá hay un perrito aquí que apareció en el sector más cercano a Tongoy, a Guanaquero, ¿no? Que pastor alemán, probablemente ahí con su collar y todo, que apareció en las cámaras ahí. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que el zorro golpeo es el que predomina en el sitio silvestre. Muy poco perro en el Fray Jorge, que es el sitio silvestre. Cuando hablo de sitio silvestre, el Parque Fray Jorge. Muy poco perro, el pulpeo es el carnívoro dominante ahí, carnívoro terrestre.
Y los perros y los zorros chilla más comunes en el sitio periurbano, este sector que les mostré yo, el último polígono, el de arriba, que está más cercano a Tongoy y Guanaquero. Lo que muestra el gráfico de las cajitas es un poco lo mismo. En realidad acá se ven los sitios, este es el periurbano, el sitio rural donde está la hacienda, ¿recuerdan? La hacienda ganadera, y este es el Fray Jorge. Y esta cajita gris más oscura representa es como una buena relativa o probabilidad de detección con las cámaras de esta especie, en este caso bastante solo golpeo más frecuente aquí en el Fray Jorge. Y blanquito el chilla que predominaba en el sitio más cercano a la gente, digamos. Y estos negritos y los perros, ¿verdad? Y dentro de las interacciones, cuando hablo de interacciones, insisto, vuelvo al tema con las cámaras, que son que en una misma cámara aparece un zorro y poco tiempo después, días, horas, puede aparecer un perro o viceversa. Así definimos interacciones indirectas con las cámaras. Y nos dimos cuenta, bueno, este sitio que está en el sitio de la hacienda, del tanque, en el mismo lugar tuvimos chilla, poco después tuvimos golpeo, después perro. El mismo sitio, dentro de un periodo de menos de un mes probablemente. Y en total de la interacción entre perro y zorro, lo más frecuente fue encontrar perros con zorros chilla. O sea, era mucho más común que el chilla interactuara indirectamente con los perros. Y son particularmente, yo creo que algo que se está dando acá, ¿verdad? En zonas periurbanas, cercanas a la ciudad. Y con una menor frecuencia vimos este tipo de interacción. Ya fue un tercio de la frecuencia que vimos, perdón, un cuarto menos de la frecuencia total que tuvimos acá, la tuvimos acá, entre perros y zorros pulpeos. No interactuaron tanto de acuerdo a nuestros registros, porque, bueno, muy probablemente acá muy poco perro en Fray Jorge y acá en el rural fueron también una detectabilidad relativamente baja. Esta secuencia de fotos es una cámara que teníamos en el periurbano, en el sector, literalmente los suburbios de Guanaquero, y simplemente quería mostrar acá cómo en un periodo de un mes, esto fue en marzo de 2019, ¿sí? Ahí tenemos perros, ¿verdad? Perros que están ahí deambulando libremente, dos perros, y después poquito después aparecen otros dos perros. Este es el mismo grupo de perros que están ahí acompañándose en grupo, deambulando por ahí. Después, pocos días después, aparecen estos otros dos perritos acá, ahí se acabó esta colita de este perro, y aparecen otros dos perros más. Entonces, tenemos de todo, perros en grupo, perros con gente que andaba cazando, perros también que no sabemos si tienen dueño o no, lo desconocemos, pero hay perros que definitivamente el hecho de tener collar un poco nos apunta a ese lado. Y acá pueden ver que no sé, pues miren, acá tenemos una diferencia de por lo menos un día, algo por el estilo, perdón, 3 días o 4 días aparece solo chilla en la misma cámara. Poquito después, creo que al día siguiente ya, o casi el mismo día, aparece el perro, otro perro, y acá en un lapso como de 12 horas aparecen zorros. No sabemos si es el mismo, no podemos identificarlo, pero por lo menos sabemos de que esa interacción en esta cámara particularmente está bastante fuerte, perro con zorro. Entonces, ¿qué implicancias puede tener para la transmisión de enfermedades como el parvovirus, el distemper? Es una gran interrogante. El parvovirus puede resistir por mucho tiempo en el ambiente, súper resistente, un virus que puede estar meses y meses cuando las condiciones son favorables. El distemper un poco menos, dura menos, puede ser una semana o 2 semanas, pero por nombrar algunas enfermedades como ejemplo, pueden ser otras quizás, garrapatas, ácaros, ¿verdad? Que se pueden estar transmitiendo a través del ambiente. Y eso es lo que les mostré yo en fotos, es lo que está ocurriendo acá. Este mapa, el periurbano, este polígono raro del periurbano, cercano a Guanaquero y Tongoy, todo lo que está en rojita es porque donde hay mayor frecuencia de interacción perro y zorro chilla. Ahí se concentra. Y entonces está bastante marcada esa tendencia. ¿De dónde estaríamos teniendo ese como punto caliente de interacción? Y eso es lo que estaría ocurriendo acá. Y en este caso, así como vimos que los perros y los zorros están co-utilizando o compartiendo espacio, por decirlo de alguna forma, o microhábitat, parece que en términos de cómo ellos están comportándose durante el día, en términos de horario, son bastante distintos. Este tipo de gráfico lo que muestra es un ciclo de 24 horas, es como lo que dura un día, de las 0 horas hasta las 24 horas, o de las 0 horas hasta las 23:59, para ser más preciso. Y esta sería como la frecuencia de detección de los animales. Entonces tenemos esta línea negra que son los zorros en general, chilla y pulpeo, estamos todos juntos acá. Uno puede ver que están súper activos en el crepúsculo, cuando termina el día, en la noche y un poco probablemente al amanecer. Mientras que los perros de esa línea punteada azul, miren, es un pico muy marcado en las horas de luz, horas diurnas. Entonces hay un desacople bastante notorio en términos temporales de estas dos especies, o sea, de dos grupos, zorro y perro, donde probablemente el perro es el que está de alguna manera desplazando a los zorros en cuanto a la actividad temporal. Como utilizan el mismo espacio, espacialmente están ocurriendo, pero temporalmente de alguna manera
hay un desacople, por decirlo así. Y este es un poco el esquema de lo que yo había conversado. O sea, finalmente las interacciones perro-zorro están ocurriendo acá, ¿no es cierto? En esta escala. Están aquí, ahí, cerca de la ciudad. Hay menos acá en el rural y en el Parque Fray Jorge mucho menos ya. Y esto es interesante porque con las cámaras trampa, como podemos ver la hora del día, la fecha, nos permite hacer una estimación de cuánto tiempo promedio puede pasar entre que tengamos un perro en la cámara con un zorro o viceversa. Miren, menos de 3 días. Es un tiempo bastante corto en donde pueden estar ocurriendo este tipo de interacción. Y en el caso del zorro culpeo, que eran menos interacciones, ¿se acuerdan? En frecuencia, pueden pasar casi 8 días, ¿verdad? Mucho mayor tiempo. Quizás más, el zorro culpeo probablemente como un zorro un poco más grande en tamaño, 10 kilos, incluso puede alcanzar quizás evita más a los perros y tiene menos capacidad un poco de lidiar con esta situación de estar cohabitando con perros. Y el chi de alguna manera ha sido más plástico, según los reportes que tenemos, para poder adaptarse mejor a los lugares más intervenidos por el ser humano. Bueno, aparte de fotos, paralelamente hicimos un estudio, que lo voy a adelantar al comienzo, de poder estudiar la enfermedad de los zorritos en esta misma área que mostramos, estos mismos 3 sitios. Y aquí vemos fotos, son muchas fotos de lo que estamos haciendo con los zorros. Los capturamos, los anestesiamos con protocolo anestésico súper seguro, que simplemente la gracia que tenían que podemos revertirlo. O sea, el animal termina su procedimiento clínico de toma de muestra y es capaz de ser revertido este protocolo y el animal se despierta rápidamente y puede ser liberado. Y ahí estamos, tenemos zorros que tienen muchos sueños, pero liberados con éxito. Así que tengan por seguro que en verdad todos los procedimientos que hicimos fueron ultra exitosos en el sentido, bien manejados. Y nada, los perros también tuvieron su turno. Pedimos autorización en las casas, nos acercamos a las casas donde la gente tenía perros, eran dueños de perros, y tomamos las mismas muestras que tomamos en los zorros, que eran muestras de sangre, estos hisopados nasales, oculares, para poder ver si detectamos distemper, también torulados rectales para poder sacar un poco de feca. Aquí no quiero aburrirlo mucho con estos gráficos, pero acá lo importante es darse cuenta, solamente hablar de distemper, porque el parvo tenemos algunos resultados todavía por confirmar, pero simplemente lo que muestra, estas barras demuestran la frecuencia de zorros que estuvieron expuestos o que tuvieron anticuerpos contra distemper canino, en el sitio periurbano, en el sitio rural y en el sitio del Parque Fray Jorge. Entonces sí, a vuelo de pájaro uno puede darse cuenta, efectivamente hay mayor frecuencia de zorros expuestos a distemper en la zona cercana a las casas, ¿verdad? En el periurbano, solamente viendo las barritas en cuanto a su altura, ¿verdad? Y además nos dimos cuenta que esta cosa iba como disminuyendo en el tiempo, porque esto es como desde la primera temporada de muestreo hasta la última. Iba disminuyendo en términos de exposición o de presencia de anticuerpos o defensas contra el distemper. Y esto que está acá es QPCR, la detección del virus o del material genético del virus. Y también pues, hay una tendencia a entender que sugiere, digamos, que efectivamente la probabilidad de infección como tal es mayor en el sitio periurbano, cercano a donde vive la gente, a donde están los perros, ¿ya? Así que eso es lo único que en realidad quería como mostrarles para un poco ya ser como idea principal de este tipo de resultados. Y para terminar, la última historia, que le puse el bisón tuberculoso, pero un gran signo de interrogación, porque en verdad no tengo idea si son tuberculosos o no. Ese es un tiro al aire por ahora, pero después vamos a entrar en detalle de por qué tuberculoso. Tiene que ver un poco con mi actual proyecto en el cual estamos trabajando. Pero bueno, el bisón es un mustelio que viene de Norteamérica, semiacuático, un depredador oportunista, o sea, captura y es capaz de depredar sobre múltiples especies. Por eso ha sido bastante exitoso. Y también es transmisor, potencial transmisor o reservorio de parásitos y agentes infecciosos. Acá tenemos, ¿por qué puse esta fotito de este bisón tan adorable? Bueno, estos bisones que están en cautiverio ahí de Europa. No sé si escucharon en la noticia, fue el año pasado, antepasado quizá, brotes de COVID-19 en bisones en cautiverio, que pertenecían a la industria peletera en estos países, Dinamarca, España, en Holanda, y fueron positivos al COVID, ¿ya? Entonces un riesgo sanitario tremendo para las personas que están trabajando en esos lugares. Entonces nos entregó un poco más de clave de cuál es el potencial rol que tiene esta especie como hospedero del COVID o otra enfermedad. Y parece que puede tener un rol bastante importante. Estos bisón, bueno, es importante presentarlo un poco porque para no confundirlo con otras especies. Mira, esto es una foto de eso. Es un mustelio, tiene un cuerpo alargado,
puede llegar hasta 70 centímetros largo el cuerpo, largo la cola hasta 20 centímetros. Yo hasta el momento he visto visones de hasta 1,1 kg los que he tenido la oportunidad de trabajar, o me han llegado a parte de los colegas del SAC, pero podría llegar a esto quizá, uno bien grande, a casi 2 kilos. Y el macho es más grande que la hembra, típicamente. Y las características que son como huella digital o para identificar los bisones y no confundirse con otras especies, esto, probablemente esto, es un mentón o una perita, ¿verdad?, color con pelagio blanquecino, que lo caracteriza, y también un poco esto, un poco la postura que tiene, no solo en estación o parado, sino más bien caminando, en tránsito. Es como, está como espalda o lomo encorvadísimo, ¿verdad? Que la gente dice que como que anda saltito cuando lo ve por ahí en el campo, donde sea, que lo distingue un poco de otros mustelios, como el quique, que otro mustelio es el nativo, obviamente, pero que es más aplastado, por decirlo así, en su tránsito. Y las patitas ahí que son características, los cojinetes plantares y todo, y esta cosa, la barbita blanca o el mentón blanco también se puede extender bajo el cuello y también del pecho. Y esto es lo que quería decirles, pues bueno, lo importante, gente en zona rural o áreas protegidas, o en cualquier otro lugar cercano a esos lugares, identificar el bisón, puede ser de color, como decía, más bien negrito, pero también tenemos esta variedad un poco más cafezosa. Podría ser confundida con una uña, esta es una uña melánica, negra. Eventualmente, si uno no la ve muy con detención, puede ser, pero las uñas tienen orejas que se ven, son más circulares, estos bisones son más pequeñitas, no suelen como sobresalir mucho de su cabeza. Está el coipo, ¿verdad?, el roedor nativo más grande que tenemos acá. Tengo una foto incluso de cámara trampa que no sabemos qué es lo que es, si es un coipo, si es un bisón, es una rata negra, no tenemos idea, pero es muy mala la foto. Pero bueno, podría ser confundido. Y este es el huillipo, la nutria de río, que estos bisones los liberaron literalmente y empezó a expandirse la especie. Ya en los 80 se dice que estaban totalmente expandidos, mucho más extendido su distribución en la región de los lagos, en Aysén. Y ya hasta el día de hoy, ya está claro, está muy documentado que el bisón va desde la Araucanía hasta Aysén. Esa es la distribución que se muestra acá, de hecho, en gris. Sin embargo, he escuchado algunos reportes anecdóticos, digo anecdóticos porque no son confirmados, de que ya están en Biobío, hay hijos de un colega lo vieron en Ñuble, en Chillán, imagínense. Digo que es súper preliminar decirlo porque todavía no está confirmado, no hay una cámara trampa que haya tomado una foto de eso o un registro oficial. Pero ya gente, uno puede escuchar decir que ya el bisón se está moviendo hacia el norte y no me cae igual que es una cosa de tiempo. Una bomba de tiempo, sí, definitivamente sí va a ser. Un animal muy exitoso, muy generalista, adaptable a todo, tipos de hábitat, tipos de presa, etc. Y estas son una foto muy buena, típica, es muy clásica esta foto de los bisones, son en el canal Beagle, ahí en Patagonia, ahí vemos correlaciones de bisón bastante marcadas, o sea, bastante características. Este más blanquito, más grisáceo claro, estos dos de acá más negritos. Estos son los que se ven más comúnmente en Aysén y Magallanes, que son probablemente conservan algunos rasgos de estos bisones que algunas se escaparon de las peleteras. Y claro, ha tenido su aparición en zonas pobladas, particularmente pobladas rurales. El bisón es famoso por esto, ¿verdad? Deja la escoba, o sea, se mete en un gallinero, arrasa con todo. O sea, el trabajo que está haciendo el SAC de los Ríos, con su proyecto del FNDR, con este proyecto del control comunitario del bisón, que están colaborando conmigo muy estrechamente, están haciendo un trabajo con toda la gente, con mucha gente en zona rural acá en la región de los Ríos, que tienen problemas con el bisón, depredación sobre las aves de corral, y esos lugares donde ellos apuntan sus esfuerzos de captura y posterior eutanasia del bisón para de alguna manera mitigar el daño que el bisón está generando en la producción avícola en la región. ¿Ya? Cuando entra un gallinero, si se han escuchado hablar, es destructivísimo, es como lo que se ve acá, o sea, llega, mata todo lo que ve, sin mucho criterio, se vuelve loco literalmente, y con suerte se va a comer una gallina, que se la puede llevar y comer en otro lugar. Y después me contaba otra colega, Paula Zucolillo, que es experta en bisones, mucho más que yo de hecho, tuvimos hartas discusiones, pueden pasar 2 o 3 días, y estos bisones pueden volver, el mismo individuo, volver derechamente al mismo gallinero para seguir sacando los aves de corral que había dejado muertas. Entonces es un tipo bien persistente, pueden darse cuenta entonces el daño puede ser masivo en un solo gallinero. Y estas cosas que estoy mostrando acá es para sobre todo para los valdivianos, ¿no? Esto fue algo reciente, parece que esta cuestión ocurrió, el año pasado de hecho. Recuerdo que fue en octubre o marzo, por ahí, no, probablemente en marzo, que se detectaron marzo, abril por ahí, bisones en el Domus Mater, el colegio Domus Mater que está ahí en Bueras. Bueno, literalmente el Domus Mater colinda con el humedal Miraflores y hábitat de bisón por excelencia, entonces un poco lo que pasó con los jabalíes, o sea, estas situaciones vamos a seguir viéndolas cada vez con más frecuencia. Yo también vi bisones cuando vivía acá en la Isla Teja, por ejemplo, estaban ahí, lo avistamos
ahí en nuestras barbas, en nuestro condominio. Entonces son animales que, habiendo cursos de agua cercanos, humedales, y que están cercanos a la ciudad, como es Valdivia, por ejemplo, que es un gran, literalmente rodeado de humedales, vamos a estar expuestos simplemente a este tipo de situaciones. Y esto ocurrió el año pasado, acá no muestro bisones, pero bueno, este es el Parque Zavala ahí. La gente vio bisones, grabó un bisón ahí, tomó un video de un bisón, y los colegas del SAC hicieron algunos esfuerzos con trampas para poder capturar. Pero no solamente en zonas habitadas están los bisones, algo ya hayamos adelantado, o sea, pueden estar interactuando con múltiples especies nativas. Y en este estudio que hicieron otros colegas acá en la región de los ríos puede verse con cámaras trampas cómo un bisón está marcando territorio, probablemente orinando en ese lugar para marcar territorio. Y esa es la fecha, está más clarita, 30 de marzo del 2011. Después, el día siguiente, aparece un huillín, la nutria de río, nativo, críticamente amenazado, utilizando el mismo lugar y olfateando ese lugar. Entonces también puede ser una fuente importante de transmisión de patógenos. Y pasa acá también con las huiñas con bisones interactuando. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, rápidamente, acá ahora, viendo cómo el bisón puede ser un potencial reservorio, vector, hospedero. Aún no sabemos qué adjetivo ponerle, de la tuberculosis bovina. Por eso bisón tuberculoso era la gran interrogante de esta historia. Un poco recogiendo la experiencia en el Reino Unido con los tejones, que son un mustelio nativo allá que se ve que está involucrado en el ciclo de esta enfermedad, la tuberculosis bovina. ¿Y en qué estamos ahora? Bueno, casi terminando acá. Estamos poniendo cámaras trampa, que es cursos de agua, en predios ganaderos. Créanme que acá al otro lado de esta foto había muchas vacas mirándonos mientras hacíamos esta instalación. Una cámara para las vacas y una cámara para los bisones. Estoy yo instalando las cámaras y viendo la interacción, queremos ver la interacción ganado bovino con bisón. Y los colegas del SAC, del control comunitario del bisón, me están entregando animales eutanasiados en terreno, bajo todas las reglas bioéticas y aprobadas 100% en cuanto a su manejo y protocolo, para hacer estudios de la universidad, para tomar muestras, para que podamos detectar. Y finalmente, aquí estoy terminando, estos son algunos resultados preliminares que tenemos ya. El lugar ahí es Muffin, bisón, y pocos días después aparece bovino. Se está dando la interacción indirecta definitivamente, y este sector es un fondo ahí en Payaco, bisón y vaca, ahí pocos días después. Nada importante, aquí me faltó una última diapo, pero bueno, decir que en realidad como conclusión, en realidad el tema de las especies invasoras es un temazo, como podremos entender un poco esta experiencia, que requiere el involucramiento de múltiples actores, ¿verdad? Nosotros como investigadores tratamos de aportar con algo de ciencia, datos, ¿verdad? Pero hacemos un trabajo mucho más en equipo, mucho más interdisciplinario, con el gobierno, con organismos públicos, ONG, con la gente de comunidades rurales, que son las que más saben y están viviendo muchas veces en carne propia los problemas con las especies invasoras, bisones y jabalíes. El tema del perro va por un lado de ser responsable, ¿verdad? Cómo manejamos nuestros perros en nuestras casas, cómo los alimentamos, cómo manejamos su estatus sanitario. Creo que definitivamente es un tema relevante a considerar como para evitar de que nuestros perritos puedan estar transformándose en agentes que generen últimamente daño a las personas, a otras especies de fauna o a otras, incluso especies productivas. Sobre todo los agradecimientos que no lo voy a leer todo, pero múltiples organizaciones, universidades, investigadores, gente que está involucrada en todos estos proyectos que yo he compartido el día de hoy con ustedes. Está Alen Manqui, mi estudiante que está conmigo ahora con el tema de los bisones y las vacas, que me está ayudando. Y eso pues, muchas gracias. Y gracias por la atención.